Devocionales XYZ. Bendición llegando a toda ubicación. El tema de hoy, el culto racional. Esto como parte de la serie Arrepentimiento. Quiero decirles en esta mañana que cada uno de nosotros, cada uno debemos reconocer que tenemos una tendencia natural o carnal a alejarnos de Dios, a hacer todo por nuestra propia cuenta. Tenemos que reconocer que esto nos puede estar pasando. Esto fue el pecado inicial del hombre caído. Este fue el pecado de Adán, hacer todo lejos de Dios. Muchas veces nosotros hacemos las cosas lejos de Dios. Queremos escondernos de Él. Y desafortunadamente muchos cristianos, muchos de nosotros, viven ocupados señalando el pecado en los demás, señalando y poniendo restricciones a los demás, creyendo que el pecado viene del exterior para intentar mantenerse a salvo. Sin embargo, nosotros sabemos que el pecado surge de las intenciones del corazón del hombre. El pecado viene del propio ser humano, no viene de afuera. El pecado no está en la creación, el pecado está en el corazón de las personas. ¿Cómo evitar entonces dejarnos controlar por el pecado? Es la pregunta que nos hacemos en esta mañana. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo del 14 al 15. Santiago capítulo 1, del 14 al 15. Vamos a buscar en la palabra de Dios para que nos muestre sabiduría. Santiago capítulo 1 del 14 al 15 dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vuelvo a leer: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado siempre va a estar a nuestro lado como un mal acompañante. Si leemos Génesis capítulo 4, vamos a leer Génesis capítulo 4, vamos a darnos cuenta de algo. Génesis capítulo 4, un hecho, una narración de un hecho que sucedió, y fue la muerte de Abel, la disputa entre Caín y Abel. Cuando Caín, ya conocemos bastante la historia, Caín mató a su hermano. Si leemos entonces todo este capítulo, sobre todo la primera parte del capítulo 4, antes de que Caín matara a Abel, o antes de que diera muerte a Abel, Dios habló con Caín y le mostró el estado de su corazón. Pero además le dio instrucciones a Caín para que evitara la desgracia, para que evitara que llegara a su vida el mal. Y le dijo lo que tenía que hacer. Vamos a leer del versículo 6, 7 y 8. Dice: si bien hicieses,
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo ello, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí se demuestra que el Señor, que nuestro Padre Celestial le mostró, repito, le mostró lo que había en el corazón de Caín. Y le dijo lo que tenía que hacer. ¿Qué le dijo? Usted tiene que hacer lo bueno, lo que es aceptable. Dice, si tú haces lo que yo te digo, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Si Caín hubiera hecho lo que Dios le agrada. Pero ¿qué era lo que tenía que hacer Caín? ¿Qué es hacer lo bueno delante de Dios? ¿Y qué es hacer lo bueno en este contexto? Recordemos que Caín y Abel presentaron cada uno sus ofrendas. Pero la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios. Caín no había presentado la ofrenda correcta. Leamos el versículo 5, dice así: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No miró con agrado a Caín y a la ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. No miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Caín tenía que hacer lo bueno. Caín no había presentado la ofrenda que agradaba a Dios. Él debía presentarse. Pero ¿qué era lo que debía presentar? Debía presentarse a sí mismo ante Dios y debía presentar lo que estaba en su corazón en ese momento. Por eso el Señor le dice: si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. ¿Qué estaba esperando Dios? Que le presentara su corazón, que le presentara su vida como ofrenda, que confesara lo que tenía pensado hacer en ese momento, porque ya él había decidido algo en su mente. Ya Caín había decidido matar a Abel en su corazón. Eso era lo que Dios esperaba de Caín. Por eso Dios le mostró lo que había en su corazón, y prácticamente lo que le estaba haciendo era invitarlo: entrégame lo que tú tienes ahí, entrégame tu corazón, confiésate y arrepiéntete. Eso era lo que Dios quería, que se arrepintiera. Pero al contrario, Caín guardó su corazón para sí y se quedó con su enojo. Y ese enojo y esa ira lo llevó a cometer el primer homicidio de la historia. Vamos a leer Romanos 12:1. Romanos 12:1. Dice así. Leamos por favor Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quería o qué quiere Dios en este momento? Que nosotros le presentemos lo que hay
en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, como ofrenda viva, agradable a Dios. Ese es el verdadero culto, es la verdadera lógica, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Debemos decirle a Dios todos los días lo que hemos pensado hacer, las intenciones de nuestro corazón. Si hemos decidido hacer algo en nuestra mente que no agrada a Dios, aunque no se haya consumado, debemos arrepentirnos. Ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no se da cuando yo hago algo en acción. Inclusive, el arrepentimiento se da en mis deseos, en lo que yo pienso, en las cosas que yo pienso, en lo que yo pienso hacer. Yo debo arrepentirme por mis pensamientos también. Eso era lo que Dios quería en Caín, que presentara la ofrenda, que volviera a presentar una ofrenda, pero ya no una ofrenda para sí, porque Caín presentó su ofrenda para sí, no para Dios, sino que presentara su corazón, sus pensamientos, lo que tenía pensado hacer a Dios. Tenga en cuenta que cualquier cosa que usted quiera hacer, que usted tenga planeado hacer, que usted considere importante en su vida, debe ponerlo en manos de Dios. De esta manera evitaremos la autoidolatría. Aunque creamos que lo que pensamos hacer es bueno, entonces decimos, no necesito consultarlo con Dios, no necesito decirle a Dios lo que pienso hacer porque es bueno, según lo que yo crea. No, nosotros debemos siempre, en cada momento, todo lo que estemos creando en nuestra mente, que sea muy importante, que lo consideremos importantísimo en nuestras vidas, presentarlo delante de Dios, porque si no lo que estamos haciendo es confiando en nosotros mismos y podemos iniciar la autoidolatría. Muy bien, vamos a leer para terminar Proverbios 16:3 para confirmar esto último que les dije. Proverbios 16:3. Dice la palabra de Dios: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Deja en manos de Dios lo que tienes planeado hacer. Deja en manos de Dios lo que estás meditando, lo que estás pensando. Y dice, y tus proyectos, tus planes se harán realidad. Tus planes, tus pensamientos serán afirmados. Muy bien, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Ingresa a nuestra página web devocionales.xyz y explora todo el contenido que tenemos para ti. Sé parte del grupo de WhatsApp, revisa todos los temas devocionales en diferentes formatos y noticias de actualidad para la comunidad cristiana en Notidevocionales. Entra y síguenos en redes sociales porque somos bendición llegando a toda ubicación.